mañana, 17 minutos. Ya saben los que escuchan habitualmente el programa que hace 3 semanas estuvimos en la Comunidad Valenciana. Se cumplía entonces un año de la trágica Dana que dejó solo allí 229 fallecidos. Hoy hemos invitado a la radio a Francisco José Gampanpols, ex vicepresidente para la recuperación económica y social de la Generalitat Valenciana después de la Dana. Ex desde hace apenas unos días, porque su salida de esa responsabilidad se concretó hace apenas unos días. Y una persona que además, ya saben que antes de la Dana ha sido un habitual también de nuestro programa para analizar geoestratégicamente diferentes conflictos, sobre todo guerras, y por tanto de una naturaleza diferente a lo de Valencia, aunque con algunas similitudes, ¿no? Por cómo quedan algunos escenarios en los que él ha trabajado. Señor Gampanpols, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que no era una pregunta retórica, sé cómo está, ¿eh? Ha dejado el cargo hace apenas unos días, después de un año que supongo que habrá sido muy exigente, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal, a muchos niveles. ¿Está liberado? ¿Está satisfecho? ¿O cómo está? Bueno, razonablemente satisfecho, en el sentido de que la satisfacción es algo que para alcanzarse en su totalidad, pues, en fin, requeriría un optimismo que no tengo yo. Razonablemente satisfecho, muy, muy satisfecho del trabajo realizado por personas muy competentes, muy capaces, muy profesionales, y pues siempre con esa sensación de que se podía haber hecho más y mejor, y no ha sido posible pues por una serie de condicionantes que no tienen exactamente que ver con el trabajo, sino con los modelos de coordinación y de cooperación. Ahora entramos a eso. ¿Cómo está la Comunidad Valenciana un año después de la Dana? Pues está en su mayor parte recuperada. Tenemos que hacer un análisis extenso, porque la Comunidad Valenciana en su totalidad no sufrió esta afección. Fue fundamentalmente la provincia de Valencia y una parte de Castellón. Las infraestructuras principales están recuperadas todas, a falta de una línea de cercanías, la C3, que estaba, según el Ministerio de Transporte, estaba a punto ya de entregarse. La parte de infraestructura dura, lo que serían carreteras, vías férreas, el metro, tendidos eléctricos, saneamiento, etcétera, está todo recuperado, si bien es cierto que hay una parte que en proceso de mejora, porque lo que se hace primero es una reparación de circunstancias, se va mejorando todo lo posible, luego se hace la infraestructura definitiva y se retira la anterior, así que desde ese punto de vista aún queda por hacer. Sanidad está completada. Educación, salvo 8 colegios que tienen que reconstruirse completamente también, los alumnos todos, en todo caso, están recibiendo enseñanza en sus poblaciones, y quizá lo que sea más complejo de recuperar es lo que llamamos tejido social y comunitario, el cómo lo ha vivido la sociedad, cuál es la sensación que tiene ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo mejor que se ha hecho y qué es lo más importante de lo que no se ha hecho, de lo que falta por hacer, señor Gampanpols? Lo que mejor se ha hecho ha sido recuperar las condiciones de vida y seguridad de las personas, seguridad inmediata, seguridad física, seguridad sanitaria, alimenticia y movilidad. Eso ha sido lo que mejor se ha hecho, porque se ha hecho en un tiempo récord para el nivel de destrucción que tenía. Y lo que no se ha hecho, todavía no se ha hecho, es garantizar unos mínimos de seguridad para que algo parecido, si volviera a ocurrir, no genere la cantidad de destrucción que ha generado lo que ya ha ocurrido, ¿no? De tal manera que hay determinadas obras, determinadas infraestructuras hidráulicas que hay que acometer, que no se han acometido, y que urge, de alguna forma, iniciarlas, por 2 cosas. La primera y más importante, porque tiene que impedir o minimizar riesgos futuros. Y la segunda es porque la ciudadanía necesita ver que se atiende con carácter preferente e inmediato lo que le genera más inseguridad. El otro día me quedé preocupado porque me pareció escucharle que si tuviéramos un episodio como el que tuvimos hace un año, estamos peor de lo que estábamos hace un año. Ciertamente, es que los cauces, la parte compleja de la reparación, lo que es la firmación de taludes, lo que es el saneamiento, lo que es el drenaje, todo eso no se ha producido. Hay una parte que sí, pero las máquinas siguen trabajando en los barrancos, lo que significa que de reproducirse un fenómeno con características parecidas, el nivel de destrucción sería mayor, sobre todo porque los cauces que no han sido recuperados
supondrían una afección añadida. Ya sabe que ahora se está hablando mucho de si hay que hacer pantanos, de si la solución pasa por hacer embalses, por hacer pantanos. ¿Hay que hacer embalses o no, señor Gambán Pols? A ver, hay un debate que cuando se traslada al mundo de los especialistas se atempera mucho, que es cuáles son las soluciones para impedir o para minimizar, mejor dicho, sucesos catastróficos como estos, ¿no? Estas precipitaciones que no tienen parangón histórico, pues porque estamos hablando de casi 800 litros por metro cuadrado. Hay lo que yo le he oído a las personas en las que más confío, que tienen más criterio, es que hay que ir a soluciones mixtas, hay que ir a soluciones que ellos llaman de infraestructuras hidráulicas duras, hay que ir a embalses, a zonas de retención, a azudes, y hay que combinarlo con otras que se llamarían soluciones blandas o soluciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver con zonas inundables, parques inundables, tanques de tormentas, derivaciones naturales entre cauces. La cuestión es que este no es un problema de un solo cauce ni un solo río, es que toda la fachada mediterránea tiene unas condiciones particulares que hacen que ante precipitaciones de esta índole el riesgo sea muy elevado. Antes, cuando le preguntaba por lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, me decía usted que ha faltado coordinación, ¿no? Aquí, claro, aquí la cuestión es que hay varios niveles en la administración. Está el gobierno central, está el gobierno autonómico y luego están los gobiernos locales, los ayuntamientos, ¿no? En definitiva, usted decía que no desde el primer día, pero sí desde hace meses no ha habido coordinación y que en buena medida no ha habido incluso interés en que hubiera coordinación por parte de algunas de las instituciones, sobre todo el gobierno central, por lo que le hemos escuchado. Ha faltado coordinación e interés en que hubiera coordinación. Desde mi punto de vista, sí. La configuración actual de nuestro Estado es un Estado complejo. Y es un Estado compuesto. Es un Estado complejo porque tiene normativa de muy diversa índole, y es compuesto pues porque divide las competencias entre exclusivas, concurrentes y compartidas entre tres niveles de la Administración. La Administración local, la Administración autonómica y la Administración general del Estado, ¿no? En los primeros días hubo una voluntad efectiva, pues porque se produjeron reuniones y de una forma muy rápida se llegó a acuerdos que se han ido implementando a distinta velocidad, pero se han ido implementando. Pero para un desastre de esta magnitud y donde la coordinación tiene que ser no algo esporádico, sino algo permanente, y tiene que estar fundamentado en el modelo administrativo que conocemos, en el modelo de comisiones, donde hay un responsable, un responsable que como tal convoca a todos los niveles, donde se adoptan decisiones, donde se establecen criterios claros de quién ejecuta qué y con qué créditos. Eso ha faltado. Al margen de que se diga de que ha habido pequeñas coordinaciones entre distintos niveles, esa coordinación de carácter técnico, y no siempre se ha producido, en ningún caso puede sustituir a la que tiene que depender, como es la Administración, el eslabón ejecutivo de las decisiones políticas. En un desastre que es de interés nacional, porque la magnitud lo es, tiene que haber una acción unificada, y esa acción unificada tiene que comprometer materialmente a todos los niveles de la Administración. No tiene sentido que la Administración del Estado haga una cosa, la Administración autonómica otra, la local otra, y que entre esas tres actuaciones no haya una coordinación efectiva y permanente, ¿no? La autonómica y la local se han coordinado sin ningún problema. La autonómica y la estatal no. Y la autonómica, y la estatal y la local en algunos casos sí y en otros no. Y esto ha pasado porque el gobierno central está liderado por el PSOE y el gobierno valenciano por el Partido Popular. Bueno, a tenor de los ejemplos sí, porque cuando ocurrió la desgracia del volcán de La Palma, en 11 días se constituyó una comisión mixta. Y allí lo que era diferente es que estaban alineados políticamente los niveles distintos, ¿no? Esto, claro, la conclusión que se saca es que desde su punto de vista el gobierno central ha hecho partidismo con lo de la Dana. Ha habido campaña política permanente. Hay campaña política permanente, de tal manera que se llega a producir una confusión conceptual entre qué es un delegado del gobierno y qué es un candidato de un partido. O sea, un delegado del gobierno es el representante del gobierno en una comunidad. Si es el representante del partido, no puede tener una actuación en paralelo. Tiene que haber una sola actuación para que la ciudadanía entienda claramente quién hace qué.
Usted, y ahora que hablaba más del candidato, o en este caso de la candidata, ¿no? Usted ha sido muy crítico, o está siendo muy crítico con el gobierno central. Leí hace unos días en un periódico digital valenciano que en noviembre del año pasado, justo cuando le nombraron, trató de ponerse en contacto con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, con Diana Morant, y que lo hizo gracias a que Javier Lambán le facilitó su número de teléfono, que le llamó varias veces, que le envió varios WhatsApps. Hace unos días Diana Morant vino a reconocer que no le cogió ni le respondió porque consideraba su nombramiento como una estrategia de maquillaje de Mazón y que ella no iba a participar en eso. ¿Esto ha sido así, señor Gampanpols? Bueno, a tenor de las declaraciones de la ministra, sí. Unas declaraciones así, desde mi punto de vista, lo que hacen es retratar claramente cuál es la capacidad, la voluntad de una persona respecto a la satisfacción de una desgracia. Incluso en el hipotético caso, que no fue así, de que mi nombramiento hubiera sido un maquillaje político, no hay ningún motivo, o no se me alcanza a entender ningún motivo por el cual no haya una comunicación inicial para escuchar qué tipo de propuestas había que formular, ¿no? O sea, el apriorismo en estos casos a mí me parece muy simplista, cuando no malintencionado. Ahora mismo, señor Gampanpols, el debate público parece que está muy centrado en la causa judicial, por un lado, y en la reclamación de una parte de la sociedad valenciana de que se convoquen elecciones, ¿no? Que parece que el Partido Popular y Vox pueden alcanzar un acuerdo para investir un nuevo presidente y evitar ese adelanto electoral. ¿Se puede vivir y se puede trabajar ajeno a todo esto? ¿Cómo ha sido para usted esto? Pues es muy difícil porque no existe la posibilidad de establecer equidistancias, ¿no? Al final, de una u otra forma, hay que acabar alineándose con una postura o con otra postura, porque esa sensación de equilibrio que yo pretendía transmitir a la población es complicada. Yo por todos los medios he intentado que se comprendiera que una labor de recuperación, como era la que se encomendó a la consellería que yo presidía, estuviera al margen del partidismo. Es decir, las decisiones que se tomaban eran decisiones que estaban guiadas exclusivamente por la información técnica de la que se disponía y por el sentido de la oportunidad, teniendo en cuenta que había cosas que eran muy importantes, pero había algunas que eran muy urgentes y había que anticipar actuaciones, ¿no? Unas respecto a otras. Tan difícil que al final es la población la que sufre esto. O sea, yo no alcanzo a comprender cómo no existe la capacidad para entender que lo que se espera de la política son soluciones, pero soluciones que sean percibidas como tales, no que sean soluciones parciales y que abonen campañas políticas. ¿Usted ha tenido o tiene trato con las familias de las víctimas? He tenido con las asociaciones de víctimas, he tenido una reunión en la que les expliqué el trabajo que habíamos hecho, el informe diagnóstico, el plan de recuperación que se llama Plan Endavant y luego un plan que llamamos de anticipación ante catástrofes, que lo que hace es establecer estructuras y procedimientos, además de la necesaria concienciación, ¿no? Y luego les he escrito una carta y me he despedido de ellas. Cuando estuvimos hace 3 semanas en la Comunidad Valenciana hablando con las familias, con las víctimas, nos decían que una de las cosas que les costaba entender es cómo no se ha podido acelerar, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con la reparación de los ascensores, ¿no? Por ejemplo, sé que ha habido problemas incluso para encontrar trabajadores, para encontrar piezas, ascensores. Pero ¿por qué no se ha podido agilizar más esto? Pues lo ha dicho usted perfectamente. Son 3 los elementos que hacen que no se puedan reparar. El primero es que son ascensores de edificios de una época en la que no estaban estandarizadas las medidas. Lo que significa que cada ascensor es un caso particular que hay que fabricar. Tenga en cuenta que el nivel de ascensores afectados en su momento estuvo próximo a los 10.000, 7.500 en su totalidad y 2.500 recuperables parcialmente. No hay piezas, es decir, hay que fabricarlas. Segundo, no hay personal formado para semejante cantidad de trabajo, incluso ya trayéndolo como se ha traído desde fuera de España, ¿no? Y tercero, no todas las comunidades tienen un seguro, ni todas las comunidades han contribuido a ese seguro de tal forma que no se considere infrafinanciado, lo que pasa, lo que acaba produciendo que tengan ahora mismo que pactar derramas que a lo mejor no están admitiendo. Así que estamos hablando del recurso económico, el recurso humano y el recurso material. ¿Qué opinión tiene de Carlos Mazón? Bueno, yo lo he tratado como presidente
ha sido el presidente que me confió la recuperación. Yo personalmente de él no he recibido ningún desaire y he recibido apoyo permanente. ¿Iba hablando con él a diario? ¿Iba hablando con él Hablaba con él regularmente y una vez por semana tenía una reunión de seguimiento en profundidad en la que le explicaba cuál era el proceso del plan, de los dos planes, del plan Endavant y del plan de anticipación. Ya sabe que todo el mundo se pregunta si Mazón debería haber dimitido antes. ¿A usted qué le parece? Ha entrado en el terreno de lo personal. Yo creo que la política, yo soy ajeno a la política y me ha tocado aprender de forma acelerada cuáles son sus formas y sus ritmos. Es una decisión tan personal que hay que adoptarla en función de criterios que se escapan a lo que el común de los mortales piensa. Dimitir es una decisión de carácter personal e irrevocable que asume una persona cuando cree que aquello para lo que fue designado no se puede cumplir. Él la adoptó y cuando la adoptó dio una serie de razones que, bueno, yo no puedo más que comprender. Se lo pregunto de otra manera. ¿La presencia de Mazón ha ayudado, ha dificultado o no ha influido en la recuperación de la Comunidad Valenciana después de la Dana? Materialmente no ha afectado en nada. Políticamente sí, porque, como le he dicho antes, de esto se ha hecho campaña desde el primer día. Voy terminando. ¿Hemos aprendido algo de lo que sucedió hace ahora un año, señor Gambán Pols? Me gustaría creer que sí. Administrativamente seguro que sí, porque hemos generado procedimientos nuevos para agilizar determinadas cosas. Hemos realizado unas actuaciones que nunca se habían hecho, ni a la velocidad que se habían hecho. Hemos sugerido cambios profundos, sobre todo en modelos de contratación y gestión administrativa. Y de lo que más se ha aprendido, y además el reflejo es inmediato, ha sido en el concepto de anticipación, en la concienciación, en la cultura del riesgo, ¿no? En saber qué es un riesgo, cómo hay que preverlo, cómo hay que minimizarlo. Eso se ve perfectamente en la sociedad valenciana ahora mismo. ¿Y aquí qué nos falta? Nos falta, por ejemplo, hay que cambiar los sistemas de alertas, hacen falta agencias autonómicas, que es algo que incluso se ha comentado aquí en Aragón, ¿no? En nuestra comunidad autónoma. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Hace falta asignaturas en los institutos, en los colegios? Sí, la concienciación empieza en casa, se forma. La formación en prevención es algo que debiera de ser consustancial, sobre todo porque este tipo de riesgos no va a desaparecer, va a continuar. Si tiene que haber una agencia estatal o autonómica, desde mi punto de vista tendría que haber una agencia estatal de emergencias y tendría que tener correspondencias con el nombre que se quisiera dar en cada una de las comunidades autónomas, precisamente por el carácter complejo del Estado, ¿no? Tendría que haber una coordinación permanente. Respecto a la tecnología, a la aplicación de la tecnología a la prevención, por supuesto que sí. Todo aquello que sea capaz de anticipar un posible desastre, pues tiene que tenerse y tiene que conocerse y tiene que practicarse, ¿no? O sea, hablamos de sistemas de alerta temprana, hablamos de sistemas automáticos de información hidráulica, efectivamente. Todo lo que sean modelos predictivos que permitan anticipar a la sociedad que está a punto de ocurrir un fenómeno catastrófico deben detenerse y utilizarse. Le escuché decir que hace falta una alarma, una especie de alarma o de alerta negra, porque la roja ya no surte el efecto que debería en general en la población. Bueno, sí. El problema, uno de los problemas es que confundimos una alerta de la agencia meteorológica con un nivel de riesgo. Una alerta meteorológica lo que habla es de una posibilidad de precipitación y una alerta habla de una alerta práctica, un estado de alarma, habla de medidas que hay que adoptar. Pero además medidas que hay que adoptar que no son de carácter consultivo, son medidas de carácter compulsivo. Es decir, desgraciadamente, cuando la Comunidad Valenciana ha sufrido danas históricamente, las alertas rojas meteorológicas hablan de unas precipitaciones determinadas, 180 litros, 90 litros en una hora. Habla de una cantidad de agua que la gente había interiorizado como algo que podía pasar y que pasaba regularmente. Si lo que estamos viendo es que hay fenómenos que tienen un nivel con una capacidad de destrucción no conocida, se necesita algo que sea distinto a lo anterior, precisamente para que ese chip de conciencia se dispare en un momento determinado y no diga, no puedo salir a recoger el coche, no puedo salir o los niños no sé si van a ir a clase o no. Se suspenden las clases, no se puede circular, solo vehículos de emergencias y todo el mundo que vive en plantas bajas sube a plantas superiores.
Eso es lo que habría, esa es la intención, ¿no? Hace unos días leíamos un informe de Ecologistas en Acción que venía a decir que el verdadero problema es que seguimos construyendo, que seguimos urbanizando en zonas de la Comunidad Valenciana en las que no se puede, porque son inundables, porque puede pasar lo que ha pasado. ¿Hay que hacer más caso a estos informes? Bueno, todo lo que sean voces de la sociedad hay que escucharlas, hay que analizarlas y en la medida de lo racional hay que atenderlas, ¿no? La capacidad para construir en zonas inundables, tenga en cuenta que leía en un informe que de la cuenca mediterránea el 20% de las edificaciones está en zonas inundables, es decir, 1 de cada 5 casas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues esto no es de ahora, esto empezó en los 60. En los 60, cuando se produjo la conurbación de las grandes capitales costeras, se fue creciendo hacia donde se podía crecer, que era donde no estaba, donde la naturaleza lo permitía, porque inmediatamente el terreno sube, ¿no? Así que se construyó en zonas inundables, se construyó en zonas de aluvión, próximos a la albufera, pegados a los cauces de los barrancos, como están las casas. ¿Qué significa? Pues significa que ahora mismo lo que no se puede es volver a cometer ese error. Por eso se generan unos modelos que luego se recogen en un plan que se llama Plan Territorial contra Riesgos de Inundaciones, lo habrán oído, Patricova, que ahora mismo está en revisión y que determinará unas nuevas condiciones de edificación. Habrá zonas donde se prohibirá la edificación y habrá otras zonas donde se permitirá con unas condiciones de seguridad determinadas, ¿no? O sea, construir en altura, no permitir por debajo de cota cero ningún tipo de construcción, todos los elementos críticos en altura, líneas de evacuación verticales, no permitir que haya nadie que tenga que salir a la calle para poder subir, etcétera. ¿Qué va a hacer ahora? Además de un montón de entrevistas, supongo. Pues no, esta es la primera que he dado y probablemente la única de este tipo. Se lo agradezco. Lo que hacía antes de irme, pues leer, escribir, dar clases y montaña, que me gusta mucho. ¿Tiene en mente ya otro nuevo libro? No. Y de esto menos. Vale, entendido. Francisco José Gampampols, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la Radio Autonómica Aragonesa. A ustedes. Muy bien. Muy buenos días. 8:38, en un instante abrimos tiempo de tertulia, en un instante abrimos tiempo de análisis. Esta mañana con María Jesús Lorente, con Ángel Luis Monge y con Joan Guirado.